Ella aquí Rujena05 y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo retransmitir desde OBS a Skype, Hangouts Meet a través de una cámara virtual. Lo primero que necesitamos es ir a Google y abrir esta página web que os dejaré en la descripción. Esta es para Windows, también os dejaré la alternativa para Mac. Tendremos que descargarnos el exe. Yo ya lo tengo descargado como 300 veces, pero no hace falta. Lo voy a descargar para que veáis. Tenemos que obviamente aceptar todo. Aquí poner lo que queráis, la verdad, da un poco igual. Yo me he instalado con 4, igual os recomiendo instalarlos con 1 para no liaros. Y bueno, ya sería instalarlo. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reiniciar el ordenador por completo, o sea, reiniciarlo, apagarlo y volver a encender de toda la vida. Y después abrir OBS y despegar la pestaña de herramientas y nos aparecerá esta opción que se llama Virtual Cam. ¿Qué hacemos? La abrimos. Yo ya la tenía encendida.
Después de la bendita tontera de lo del Zoom, cambiaron toda la manera de ingreso. Y es una pérdida de tiempo. Mire, 19 minutos me he demorado. Perdón. Clara, disculpe, tengo un problema con mi dispositivo. ¿Será que me puedo cambiar ahorita a otro dispositivo? Sí. Cintia Hernández. Listo, doctora, ya me cambié. Ya. Bueno, de ahí los vamos aceptando conforme van llegando porque ya estamos 38 y ya vamos 15 minutos tarde. Entonces, vamos a empezar con ustedes. Todos ustedes ya tienen que haber visto en sus plataformas los videos que teníamos del reencuentro anatómico. Esta vez les puse con video la parte anatómica para nosotros irla obviando en la clase, de esta manera no perdemos el tiempo en la parte anatómica. Entonces, sencilla y llanamente, cuando estemos en la parte anatómica la vamos a nombrar, pero ya no la vamos a explicar porque teóricamente ustedes ya han visto los videos, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver las técnicas para evaluar el aparato genital femenino. El recuento anatómico del que hablábamos ya está hecho, cabe la importancia de saber la situación uterina para saber su relación con la vejiga por delante y con el ano por atrás. Eso hace de que todos nuestros problemas uterinos inconscientemente nos da un dolor, tanto pélvico como sacro. Entonces las mujeres tienden a decir, doctora, es que tengo un dolor como que estuviera pariendo, se me abren las caderas. Es una expresión que determina que el dolor tiene una referencia pélvica y una referencia sacra. Entonces realmente a veces le da hasta pujo y tenesmo el tipo de cólico menstrual. Entonces tú tienes esos cólicos que la chica te dice, doctora, es que hasta las piernas se me duermen. Siento debilidad en las piernas. Y la gente dice, pues está loca, lo que le duele es el útero, ¿por qué le va a doler la pierna? Es por la vecindad que tiene este órgano con el recto y con la vejiga. Obviamente, lo primero que tenemos que evaluar es qué método de diagnóstico vamos a hacer. Cuando hablamos de gónadas, nos centramos casi específicamente en el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es el único que no da radiación, es el único que puede hacerse las veces que sean necesarias y es el único que no afecta si la mujer está embarazada. Entonces, vamos a estudiar el ultrasonido, la tomografía, la resonancia y la radiología convencional. Generalmente el método estándar, el gold estándar del diagnóstico del útero es el ultrasonido. ¿Qué vamos a evaluar? Lo primero que vamos a evaluar justamente son las anormalidades congénitas. El útero tiene una forma de un triángulo, como ustedes ven, de base superior a los lados, las trompas. Espérenme un ratito que siguen llegando. Las trompas, y de acuerdo a eso, el fondo es recto. Pero hay una sinfín de variantes anatómicas, desde los úteros bicornes, los úteros dentados, los úteros arcuatos, los úteros bidelfos, los úteros unicornes. O sea, hay como 100 malformaciones congénitas uterinas. Como dicen, si del cielo te caen limones, tienes que aprender a hacer limonada. Vienen generalmente, el defecto más común es el útero bicorne. ¿Qué significa el útero bicorne? Que el fondo uterino se identa hacia el endometrio, o sea, hacia la cavidad uterina, y la divide en dos partes. Esa división hace que si el saco se instala de este lado va a crecer más que el otro. Y a veces la indentación es hasta abajo.
y hace 2 verdaderos úteros con 2 cervix y con 2 cavidades. Y eso es lo que se llama útero didelfo. Y a veces la escotadura no es solo interna, sino que también es externa. Y entonces el útero se divide literalmente en 2. Y en el centro está la vejiga. Y tienes un útero del lado derecho y un útero del lado izquierdo. Y cada uno de ellos comunicado con una trompa. Por lo tanto, ahí está el problema de esas mujeres que son absolutamente normales, pero tienen unas menstruaciones brutales, doctora, y a veces pasan 2 semanas y vuelvo a menstruar. Y no es eso, sino que menstrua el uno y después menstrua el otro. Cuando son los 2 al mismo tiempo, pues viene la profusidad de la menstruación. Y entonces esas son las que se ponen la T del un lado, el médico no se da cuenta y embaraza del otro, porque ella sigue ovulando del otro ovario. ¿Sí me explico? Y entonces, uy, salí embarazada con T. Saliste embarazada porque la T está en el otro útero. Y resulta que tú nunca te has hecho un eco, entonces no sabes que tienes ese útero. Y entonces me puse la T en un ovario y salí embarazada del otro. Y a veces embarazó en el uno y tú sigues teniendo relaciones porque, bueno, ya te bendijeron, ¿no? Ya tienes un bebé. Y resulta que después embarazas del otro. Y existe en la literatura de 3 a 4 casos documentados de uno parto a hoy día y el otro parto después de 3 meses. Porque resulta que salió de una bendición, pero la otra bendición le falta 3 meses para tener los 9. Porque embarazó a los 3 meses de la anterior bendición. Eso es lo que se llama una bendición doble. Ah, es raro, pero existe. Está como cuando dicen los embarazos abdominales. Los embarazos abdominales teóricamente no son compatibles con la vida. Así dicen los libros. Pero la suscrita vio un embarazo abdominal de una mujer endiablada de Esmeraldas. Y te digo endiablada porque ella vino diciendo eso. Y de ahí la catalogamos y la documentamos como la embarazada endiablada. Porque ella venía porque ya le habían hecho hasta sesión de espiritismo, exorcismo, le habían hecho de todo, porque tenía un diablo que se le movía en la barriga. Y le habían hecho el eco del útero y el útero estaba vacío. O sea que no era embarazo. Y resulta que cuando yo veo esa cosa que se está moviendo, porque era un embarazo, señores, pues, estaba a punto de dar a luz, era como de 8 meses, ¿no? Entonces comprenderás que era un niño chiquito, como de unos 1800 gramos, pequeño, porque el pobre estaba atrapado a nivel del epiplón del lado izquierdo. Gracias a Dios no fue del derecho, porque ahí hubiera tenido al hígado. Por eso es que, y la vesícula. Entonces por eso permitió crecer. Entonces era un embarazo abdominal. Y les cuento que vivió, porque mi compañera se fue con la mujer a la maternidad y se armó el lío porque todos querían ese caso. Pero el caso era nuestro, que estábamos en APROFE. Y como en esa época el doctor Marangoni era el director también de la Junta de Beneficencia, ordenó que la doctora Jordán, que era mi compañera, vaya junto con la paciente y entre al quirófano de la maternidad Sotomayor. En la época, en la Pedro Pablo Gómez. Y nosotros pues estábamos al sur, era una emergencia, la mujer se moría, porque era un verdadero, imagínense, ¿no? Abdominal, estaba sangrando por todos lados. La mujer sobrevivió. El niño sobrevivió, una linda niña, siempre las mujeres más fuertes, ¿no? Una linda niña, y obviamente pues a la mujer se le sacó como 1,5 metros de intestino, porque la placenta estaba pegada en todo el epiplón, el intestino, y le tuvieron que sacar el vaso, porque la placenta se prendió del vaso y de los vasos del vaso para coger su alimento sanguíneo. Miren ustedes, eso la literatura no lo escribe, y a mí no me lo contaron, pues yo lo vi. Entonces, sí hay casos especiales con todas estas tipos de malformaciones. Esa mujer, pues obviamente era multípara, era una mujer que tenía como 6 hijos, y obviamente después de eso se ligó, pues, ¿no? En esa misma cirugía, porque fue una laparotomía exploradora, igual le hicieron la ligación. Entonces, las malformaciones más comunes son el útero bicorne, el útero bidelfo y el útero doble. El cuento más grande es el útero hipoplásico. Todo el mundo dice es que tiene útero infantil, pero el útero infantil y el útero hipoplásico son 2 cosas distintas.
El útero hipoplásico es un útero absolutamente normal, ¿ok? Pero que tiene menos de 5 centímetros, entre 4 y 5, pero tiene su forma normal, sus trompas normales, sus ovarios normales. Estos úteros menstruan y de pronto no menstruan en 4, 5, 6 años. Tiene un útero de menos de 5 centímetros, porque lo normal de un útero es de 7 a 10 centímetros. De 5 a 7 está dentro del borderline y menos de 5 es hipoplásico. Para que sea un útero infantil, tiene que ser de menos de 4 centímetros y tener la forma invertida. El útero tiene una forma de una pera invertida, la punta de la pera hacia abajo y la parte triangular hacia arriba. Un útero infantil es al revés, es una pera normal. El cervix es más grueso y más ancho y el cuerpo es más finito, de manera que tú ves una pera en una postura normal. Eso te da la diferenciación. Y el útero infantil jamás menstrua, jamás va a embarazar. Ahí sí, hagas lo que hagas, no va a embarazar. El útero hipoplásico sí. Cada embarazo le hace crecer por lo menos 1 centímetro. Entonces son lo que se llama abortadoras habituales. Abortan el primer hijo, que llegó hasta el mes y les creció 1 centímetro. Abortan el segundo hijo, que le llegó hasta los 2 o 3 meses y le crece otro centímetro. Y generalmente ya en el tercer hijo pueden llegar a los 9 meses. Actualmente ya no se hace eso. Actualmente se le da hormonas para hacer crecer ese centímetro y ya con 5 centímetros está lo más bajo de un útero normal. ¿Ok? Generalmente la línea endometrial no es concordante con el ciclo menstrual, así es como lo diagnosticamos. No solo por su tamaño, sino por sus datos hormonales, ¿no verdad? De ahí tenemos el útero di Delfos, el que llamamos el útero doble o bicorne, ¿no? Se divide en 2 segmentos, pero con un solo cuello. Siempre va a haber, miren, un cuerno derecho y un cuerno izquierdo. Y porque la escotadura se metió, tú haces una línea entre los 2 cuernos y la distancia que hay entre la perpendicular y el fondo, si es de más de 1 centímetro, lo consideras un útero bicorne o bidelfo o lo que estás calculando, ¿no? Aquí tienes un útero bidelfo. Miren, se baja esto, se identa como que si fuera un corazón, ¿sí ven? Y hace 2 cuerpos uterinos, pero tienen un solo cervix y una sola vagina. ¿Ok? Cuando es un útero doble, lo que yo les hablo, la bendición de un lado y 3 meses después la bendición del otro, son 2 úteros totalmente separados, con 2 cervix totalmente distintos y a veces la vagina tabicada. Entonces, como ustedes ven, esto es un útero normal. Miren, un cervix, un cuerpo, el fondo recto y las 2 trompas. Versus un útero doble, aquí tienes una sonda y acá otra, porque tiene 2 cuellos, 2 cervix, 2 cuerpos y una sola trompa, del uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Este examen se llama histerosalpingografía y es el que se utiliza para ver la parte interna del útero y de las trompas. De ahí tenemos los tumores, que también pueden ser benignos o malignos. Dentro de los benignos hay, de acuerdo al sector del útero. El útero tiene 3 partes: el endometrio, el miometrio y la parte externa, que es el epimetrio. Pero aquí vamos a hablar solo del miometrio y del endometrio, que es lo que nos va a determinar si en el caso de los tumores benignos, de los miomas, están hacia adentro de la cavidad, que son los submucosos, si están en la pared de la del útero, que lo son los intramurales, y si están hacia afuera, que son los subserosos, ¿no verdad? Y los malignos es el leiomiosarcoma. En el endometrio, los tumores que existen son los pólipos y la hiperplasia, los benignos, y los malignos el carcinoma. Lo mismo sucede con los ovarios. Entonces, vamos a hablar ahora del útero. Miomatosis uterina. Ese es el tumor más común que existe después de los 30 años.
7 de cada 10 mujeres hacen miomas. Perdón, un minuto. Doctor Yaguana, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? No, yo estoy ahí hasta las 10. Yo ahorita estoy dando clases en la universidad. Ah, por aquí como salgo. ¿Quiere venir? 2 minutos. Me espera un ratito que estoy en una emergencia. Espéreme un ratito que estoy con los alumnos. Un minutillo. Ya, dígame. ¿Ya? 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 ¿Y ese edema en qué sector está, doctor? ¿En qué sector está ese edema? ¿Es todo un hemisferio o es la porción? ¿24 de julio? Pues no era yo, pues doctor, yo solo estoy desde el 1 de agosto, yo no tengo ni un mes en la clínica. Ya. 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 Pero eso es lo que queda después del trauma. Ya, deme el nombre. Entonces yo termino clases y se lo diagnostico. ¿Cuál es el nombre? Ya. Ya. Ok, deme el nombre. Raúl Ortiz Castillo. Ya, entonces yo termino clases a las 12:30, doctor, y ahí le puedo diagnosticar. Sí. No, para servirle, doctor, no se preocupe. Ok, hasta luego. Listo. Disculpen, señores. Entonces, en una miomatosis uterina, el tumor es benigno, es hormonal y es muy común en la mujer después de los 30 años. ¿Cuál es el problema? Ahora dicen, uy, es que ahora todas las mujeres tienen miomas. No, siempre han tenido miomas. Lo que pasa es que ahora la mujer quiere recién embarazar después de los 30. Ahí es el problema. Entonces les doy un ejemplo. Soy una mujer vieja de 55 años. Cuando yo me gradué de 18 años en mi colegio, solo 6 fuimos a la universidad. Las otras 42 se casaban en los siguientes 2 años. Y a los siguientes 2 años, o sea, a los 20, yo fui a los baby shower de todas mis compañeras de colegio. Yo fui la última que se casó de mis compañeras de colegio. Yo me gradué en el María Auxiliadora. Y yo me casé a los 25 años. Ya mi madre me colgaba de una percha. Mi abuela ya había virado al San Antonio. Ya le había quitado hasta el niño. Ya habían hecho todas las novenas. Ya me habían echado agua bendita. O sea, esa era la idiosincrasia de la época. Entonces, una mujer, después del colegio, era absolutamente normal que entre los 18 y los 20 años se casara. Era una mujer hecha y derecha, de más de 18 años, que podía ser tranquilamente madre y podía llevar un hogar. Ahora, la bebé de 18 años está embarazada, todos lloran. Las amigas se rasgan las vestiduras, la desgracia de la vida, se desgració el mundo, ya su vida se fue al piso, ya todo su futuro se fue al traste. Lo mismo le sucede a ustedes. Un hombre de 20 años con hijo pobre, lo jodieron al chico. No, ya no sirve.
Ya él, su vida se fue, ya va a tener que mantener ese muchacho, ya no puede ir a la universidad, ya no puede disfrutar, ya no va a poder salir adelante, ya no va a poder triunfar. Todas esas ideas tienen ustedes ahora. Entonces, ¿qué es lo que logran? Primero, hombres de 40 años sin hijos, de manera que van a ser padres viejos. Y mujeres de más de 30 desesperadas por un hijo y ya tienen el problema físico de que les es difícil embarazar. El cuerpo humano está hecho para un embarazo entre los 18 y los 24 años. Esa es la edad ideal de embarazo de una mujer. Antes de los 18 es muy pronto. Después de los 24, como que estás en compás de espera hasta los 30. Después de los 30, el cuerpo no sabe qué es lo que está sucediendo. No entiende que tu cerebro está diciendo, tengo que terminar la carrera, la especialidad, el masterado, hacer el PhD, darme la vuelta por Europa, darle regrete, tener 2 sacos de billete, comprarme el departamento, tener el carro, y ahí vamos a ver qué pasa el príncipe Rainiero por mi puerta. Cuando te das cuenta, tienes 35 años. Y entonces a los 35, uy, se me pasa el tren, ya mismo tengo 40 y solo voy a tener 2 hijos. No, tengo que conseguir el primero y te casas con el cholito de la esquina, 4 años menor que tú. Esa es la realidad de lo que está pasando ahora. Entonces, cuando tú tienes un mioma, es más difícil embarazar. No es que es imposible. Tú puedes embarazar con un mioma, pero si tú tienes un cuarto que teóricamente debe estar vacío para que tú crezcas y resulta que tiene un pocotón de muebles, los muebles no te dejan crecer y puedes abortar. ¿Qué hace el mioma en una mujer de más de 30? Predispone al aborto. No es que le impide el embarazo. Entonces son embarazos de alto riesgo. Es una masa compleja de forma variable, de correfringencia variable. Puede ser intramural, como ya hablábamos, submucosa o subserosa. Hipovascularizada. No tiene mucha vascularidad. Eso lo diferencia de los tumores malignos, con áreas de necrosis y calcificaciones. Entonces, aquí tenemos, tú dices, bueno, tengo un mioma, ya chévere, me lo opero y me lo saco. Se llama miomectomía. Bueno, ya lo tengo por fuera, chévere. Ah, ya lo tengo por dentro, chévere. Ah, ya lo tengo dentro de la cavidad, chévere, ya me lo opero y me lo saco. Pero nunca te pones a pensar que existen todos los miomas. Aquí tienes todas las posibilidades de miomas. Aquí tienes el mioma submucoso, el que está dentro de la cavidad. Ese es el que más fastidia, generalmente pediculado. Tienes que operar, cortar el pedículo y tratar de salvar el útero, porque si tienes 32 años y tienes 4 hijos, te sacan el útero. Pero si tienes 32 años y no tienes hijos, tienen que salvarte el útero a toda costa para saber en qué momento puedes tú tener un bebé. Aquí tienes el mioma que está solo en la pared. Ese es el mioma intramural. Aquí tienes el que está en la pared y se va hacia adentro. Es intramural submucoso. Aquí tienes el que está dentro de la pared pero se va hacia afuera. Es intramural subseroso. Aquí tienes el subseroso total, está hacia afuera, pediculado. Y tú dices, diablos, ¿no? Aquí están todas las posibilidades de mioma. Pues nadie puede tener todo, ¿no? Mira al lado derecho tuyo. Aquí está un útero y como te das cuenta es una anatomía patológica. A esta mujer le sacaron el útero con sus 2 miomas submucosos, sus miomas intramurales y sus miomas subserosos. El mismo útero tenía todos los miomas posibles. Obviamente esta mujer no puede embarazar. Si no se le ocurrió embarazar entre los 18 y 24 años y tiene 32, ya le sacaron el útero. Te quedaste sin hijos. ¿Ok? Aquí tienes la ecografía con un mioma, miren, submucoso, está dentro del endometrio. Aquí tienes una histerosalpingografía con un mioma submucoso, porque para que sea histero y yo la vea, tiene que estar dentro de la cavidad. Aquí tienes una tomografía con un mioma subseroso. Y acá tienes una resonancia magnética con otro mioma subseroso. Mira que aquí está el útero chiquito oscuro y toda la masa gigante es el mioma. ¿Ok? Estos miomas a veces sangran y es lo que se llama un mioma degenerado. Observen cómo ven la cavidad y ustedes ven la cavidad en las imágenes. ¿Ok? Aquí tienes, obviamente, anatomía patológica, o sea que a esta mujer le sacaron el útero. Porque obviamente mira la cantidad de sangrado que hay ahí adentro. Facilito va una pinta de sangre.
la mujer se te muere por anemia. Ese es el problema de los miomas, dan grandes sangrados, pero no un sangrado de que, ay, que uso 10 paños, no, doctora. Yo me paro y la sangre me cae al piso como que estuviera abortando, no puedo salir a la calle. Ya no me sirven las toallas, no me sirven los tampones, no me sirven los maternity. Tengo que agarrar toalla y ponerme en medio para detener el sangrado. Cuando una mujer te dice eso, tú dices, está sangrando. ¿Sí? Y cuando tú le haces un eco a esas mujeres, tú a veces sacas el transductor y el chorro de sangre te cae al piso. Comprenderás que tienes ese sangrado, no te aguanta pues la mujer 3 ni 4 días. Ahí ya no hay tratamiento. Para salvarle la vida tienes que sacar el útero, aunque no tenga hijos. Lo que pasa es que a sus edades, ustedes están en 23, 24 años, ¿no, verdad? El hijo está a lo largo del camino, allá en la distancia, en mi horizonte, más allá de la montaña, más allá del sol, allá al fondo, o sea, después de todo lo que yo tengo planeado, al fondo, si Dios quiere, me caso y tengo hijos. Esa es la idiosincrasia de ustedes. Cuando estás en estas circunstancias es, ya no tengo tiempo. Y resulta que cuando estás en mi edad, lo único importante son tus hijos. Ni el marido, ni la carrera, ni el trabajo. Lo único importante son los hijos. ¿Qué? Doctora. Dígame. ¿Cuánto es la edad promedio que puede embarazarse una mujer? O sea, entre los 18 y los 24 años es lo ideal. Antes de los 30 es bueno. Entre los 30 y los 40 empiezan todos los problemas de la mujer. Pero la mujer puede embarazar desde que tiene su primera menstruación hasta que tiene la última menstruación. Tengo amigas de 45, 46 años que han embarazado con todos los riesgos que genera embarazar a esas edades. Pero la edad ideal es entre los 18 y los 24 años. Físicamente hablando, ¿no? En la tomografía y la resonancia vamos a ver una evaluación panorámica, diferenciación de las degeneraciones, mejor evaluación de las calcificaciones, precisa la coexistencia de cánceres o a nivel endometrial o cervical, visualiza la cápsula y puede diferenciar un leiomioma de una adenomiosis. Ahí tienen ustedes un mioma uterino. Y ustedes dicen, ya, yo soy Superman, yo soy el ginecólogo, me gradué en Francia, estuve en Oxford, hice el PhD en no sé dónde, hice la maestría, yo voy a operar y voy a salvar a esta mujer y le voy a quitar el mioma y le voy a hacer la cirugía plástica del útero y va a quedar mejor que antes. ¿Ok? Entonces tú le vas a operar porque una cosa es lo que tú miras en la imagen y otra cosa es lo que cortas, abres y te encuentras. ¿Ok? Entonces este hombre entró para operar un útero, para sacarle el mioma y para hacer una miomectomía. Entonces abre y se encuentra con esto. Este es el útero, este es el cuello del mioma y este es el mioma. Tú vas a hacer el bacán que corte ese cuello. Esto va a ser más difícil de cortar con coliflor, doctora. O sea, comprenderás que cuando tú cortes eso, te sale, mira, ve este ancho de chorro de sangre de un paquete vascular que vas a necesitar por lo menos unas 6 o 7 pintas de sangre si es que no se te muere la mujer. Entonces, cuando el cirujano ve eso, una de dos, o cierra o saca el útero. Entonces, tú nunca le jures a una mujer que le vas a salvar el útero. Siempre le tienes que decir, voy a intentarlo. Depende de lo que me encuentre en el quirófano y del sangrado, porque puedes perder el útero. Así le tienes que entrar cuando vas a hacer una miomectomía, porque nadie puede garantizar que vas a poder salvar el útero. Todo depende del sangrado. Hay miomas como ese que no sangran mucho y hay unos miomitas chiquititos que no hay quien les pare el sangrado. Todo da la viña del Señor. Y por más experiencia que tú tengas, tú no puedes prever cómo reaccione el cuerpo de un ser humano. Porque el mismo ser humano, en las mismas circunstancias, en 2 periodos diferentes, reacciona distinto. Y 2 seres humanos con las mismas circunstancias
no tienen reacciones iguales. Entonces, en medicina, 2 más 2 no son 4. Eso tú lo aprendes en la práctica. Hay cosas que los libros dicen, esta persona está muerta, y tú la ves vivita y coleando en la realidad. Y hay otras cosas que tú dices, hice todo lo que dice el libro e igual se murió. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado, ahora peor que todo puede ser grabado, en qué es lo que le dices a tu paciente. También hay miomas malignos, pero gracias a Dios es mínimo. Es raro y es más frecuente en las posmenopáusicas. Las imágenes similares a un mioma degenerado, pero ¿cuál es la diferencia? Crece rápido, muy vascularizado e invade órganos. Da ganglios y metástasis a distancia. Entonces ahí tienes tú un leiomiosarcoma. Ahora vamos a ver la adenomiosis. La adenomiosis es parecida al mioma, pero realmente es una endometriosis de la pared del útero. ¿Qué es una endometriosis? Es la metida de una célula endometrial dentro del miometrio. Por lo tanto, cuando el endometrio sangra, esas células también. Eso sucede, por ejemplo, en las cesáreas. A lo que cortan el útero y cosen, si el que cose traspasó celularmente la pared del miometrio, entró en el endometrio y volvió a sacar el hilo, en el hilo se llevó células del endometrio y la va a meter en el músculo del miometrio. Esa es una de las causales. Otra de las causales, los legrados. Obviamente no estamos hablando de los terapéuticos, sino los legrados abortivos. En un legrado terapéutico, el niño ya está muerto, el saco ya está desprendido y el médico lo que hace es extraer lo que está desprendido. En un aborto provocado, el niño está prendido con uñas y dientes y tú tienes que curetear. ¿Qué significa? Raspar el endometrio para arrancar al bebé. Cuando sucede eso, a veces lo haces muy profundo y metes células del endometrio en el miometrio. No te olvides que tú estás a ciegas y lo único que estás haciendo es que con el tacto estás cureteando y raspando. Entonces, una vez que se meten células del endometrio en la pared, hay un aumento difuso de la pared con un miometrio heterogéneo, con engrosamiento asimétrico, con áreas hipocogénicas heterogéneas, con quistes miometriales de pequeñas dimensiones, con mala definición del borde endometrial miometrial, con dolor focal producido por el transductor vaginal, con estrías lineales ecogénicas subendometriales y nódulos ecogénicos subendometriales. Aquí tienen ustedes, miren, un útero en donde esta línea, ¿sí ven la línea aquí blanca? Déjenme ver si lo pongo en forma presentación. Ahí la ven. ¿Sí ven esta línea blanca? ¿A dónde está esta flecha? Perdón. Perdón. Ese es el endometrio, la imagen trilaminar, una línea negra, una línea blanca, una línea negra. Miren, de ahí para arriba es la una pared del útero. Y de aquí para abajo es la otra pared del útero. Miren lo ancha que es. Porque aquí hay algo. Y si tú le pones vascularidad, mira, se prende como arbolito de Navidad. Pero difusamente, como un sangrado en napa. ¿Alguno de ustedes ha ido a un quirófano? ¿Ha estado dentro de un quirófano en una operación de hígado, por ejemplo? Cuando cortan el hígado, no lo pueden coser porque el hígado es friable. Y entonces le ponen solo gelfuan. Porque el hígado no sangra como un vaso, sino que es como que suda sangre. Eso es sangrado en napa. Como que se suda, como que todo es un solo flujo. Ese es el tipo de vascularización que tiene una adenomiosis. Usted le hace una histerosalpingografía y miren cómo el medio de contraste de la cavidad uterina pasa al miometrio. Como que si fueran pelitos, vean. Esto es una adenomiosis. Y si usted está viendo en una resonancia magnética, miren la parte hiperintensa. Son zonas de adenomiosis. ¿Ok?
En tomografía se va a ver la implantación intramural del endometrio como una hiperplasia reactiva del músculo liso, con nódulos circunscritos irregulares semejantes a miomas, con aumento del volumen uterino de forma difusa, y en resonancia magnética se van a ver imágenes hiperintensas en T2, alternando con áreas de baja señal. El borde lateral es indistinguible del endometrio normal. Entonces aquí tienen ustedes un útero en T1 y un útero en T2 con las áreas, miren, hipointensas, que son las zonas que tienen de adenomiosis. O tienes aquí una resonancia que está en T2 y miren el útero con toda esta zona, miren la pared de este lado versus la pared de este. Entonces aquí hay un mioma, no, porque no está definido, tiene bordes totalmente irregulares. Y todo es difuso. Con un mioma es como un tumor, se ve cápsula. Acá no hay cápsula. Y ahí vamos las patologías del endometrio. También pueden ser benignas y malignas. Entre las benignas tenemos los pólipos y la hiperplasia. Y entre las malignas, el carcinoma. Tenemos la hiperplasia, es un aumento del espesor del endometrio por múltiples imágenes anecoicas sin vascularidad y eco refringente. Miren, ahí lo tienen. De lado a lado la hiperplasia endometrial, miren. El pólipo endometrial, en cambio, es como que si fuera una bolita de carne que tiene una vascularización central, con bordes definidos, generalmente pediculado, y puede estar a nivel de cervix o a nivel de endometrio. Ahí lo tienen al pólipo en todas las formas posibles de ver. Entonces, aquí tienen un ultrasonido en el que le han mandado líquido dentro del endometrio que se llama histerosonografía, y están viendo al pólipo de base ancha, y cuando le pusieron el Doppler, miren cómo tiene un vaso central. Aquí tienen una anatomía patológica en donde tienes el pólipo y mira tú el vaso central, ¿ves? Que lo nutre. ¿Por qué le sacan el útero a esta mujer? Porque cuando se tiene pólipos aumenta la posibilidad de un cáncer de endometrio, y si ya has tenido 4 hijos, ¿para qué te van a dejar ese riesgo? Saca ese cuerpo. Pero resulta que no tienes hijos, entonces tienen que dejarte el cuerpo uterino y aumenta tu riesgo de hacer cáncer de endometrio. Aquí tienes una endoscopía en donde en una histeroscopía estás extrayendo el pólipo. Mira que aquí tienes a la pinza con el hilo, mira, que está cortando el cuello del pólipo para arrancar este pólipo. Porque tienen que colapsar, pues obviamente, el vaso que lo está nutriendo para después quemarlo, ¿no? Miren la histerosalpingografía, donde tú metes medio de contraste dentro de la cavidad para ver los pólipos, que no hay uno, ¿no? Si no hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay uno que se está formando, 7. Entonces, ahí ustedes están viendo todos los medios de diagnóstico para visualización de pólipos. Y ahí tenemos el cáncer, el maligno. El endometrio es irregular y la diferencia es que en una hiperplasia no hay vascularidad, ¿eh? Porque el endometrio no es vascular. Cuando es vascular piensas en cáncer. Entonces miren un cáncer de endometrio. Obviamente anatomía patológica. Y miren la vascularidad que tiene el endometrio en el eco. Tú puedes mandar el espectro de color para saber cuál es el índice de resistencia. Normalmente son bien bajos. Y de ahí tenemos las patologías de ovario. Los trastornos disfuncionales, que es el folículo luteinizado, el quiste hemorrágico, el endometriósico, el de cuerpo amarillo y el ovario poliquístico. Entre los benignos tumores tenemos el cistoadenoma, el fibroma y el teratoma. Y entre los malignos, el cistoadenocarcinoma y el carcinoma de ovario. El folículo luteinizado es circular, delgado, de pared delgada, regular, lineal, con contenido econegativo homogéneo. Da refuerzo posterior, localización periférica y espectro de elevada resistencia. Ahí tienes un folículo luteinizado, no siempre es un quiste. El quiste endometriósico generalmente es oval. Así como hay endometriosis de la pared del útero, que es la adenomiosis, así hay quistes de endometrio a nivel del ovario, que se llama endometrioma o quiste endometriosis.
generalmente oval, de paredes gruesas, con contenido heterogéneo. A veces presentan tabique y tiene una característica ecográfica como que si fuera un hígado. Entonces ahí tienes un quiste que tiene una densidad. Miren ustedes la densidad del quiste o del endometrioma versus la densidad de un folículo. El uno parece hígado y en el otro es agua, ecográficamente hablando. De ahí tenemos los ovarios poliquísticos. Aquí hay la regla del 10. Aquí dice 12, pero es la regla del 10. Más de 10 folículos de menos de 10 milímetros con más de 10 centímetros cúbicos de volumen. Cuando tú tienes eso en una mujer, diagnosticas ovarios poliquísticos. Generalmente es la mala ovulación que no permite la ruptura de un folículo maduro. Entonces no se rompe, se pasma y se queda. Al siguiente mes forma otro, al siguiente mes forma otro, al siguiente mes forma otro y terminan teniendo varios que tienen como 10 o 15 quistes cada uno. Comprenderás que no hay cama para tanta gente. Las hormonas de una mujer están hechas para que rompa un folículo. Si tienes 15 folículos entre los dos ovarios, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate una mesa donde hay un plato de caldo y 10 comensales. No vas a esperar que más chévere agarre el plato de caldo, se lo ponga a comer y los otros 9 lo queden viendo, ¿no? No sucede eso. Los 10 le caen al plato de caldo. Comprenderán, los 10 se quedan con hambre. Y entonces es un círculo vicioso. Como tengo tantos folículos, no puedo reventar, como no reviento, hago más folículos, y así sucesivamente. Entonces tienes verdaderos rosarios de quistes dentro de un ovario, y todos ellos de menos de 10 milímetros. Pero no pongan quistes de ovario, esos no son quistes de ovario, son folículos inmaduros. Y entonces a eso se llama ovario poliquístico. De ahí tenemos el cuerpo amarillo quístico. Es una forma oval de paredes gruesas y irregular, puede llegar hasta 7 centímetros, generalmente en el centro del ovario. Persiste y se hipervasculariza si se produce la concepción. ¿Qué? Por favor, señores, ¿quién tiene abierto el micrófono? Download this install package right here. It has the runtime and the tools right on it. And then you just run. Ya cerraron. Se ponen a ver cosas mientras uno está haciendo clase. A ver, sigamos. Involuciona normalmente al 23º día del ciclo y si tú embarazas, ese sigue creciendo y se forma un quiste que puede llegar, como ves, hasta 7 centímetros. Y no lo debes sacar, no lo debes operar y no le debes dar tratamiento porque eso es normal. El cuerpo amarillo quístico nutre al feto hasta los 3 meses de las hormonas que necesita. Entonces eso desaparece por sí solo después de los 3 meses. Ahí tienen un cuerpo amarillo quístico. Pero eso es normal en una mujer embarazada, ¿no? Si no está embarazada, ahí no es normal. Entonces siempre tiene que verse el embarazo en sus primeras semanas, revisa los ovarios y vas a ver el cuerpo amarillo. Eso te determina de qué ovario embarazó. Ahí tienen un cuerpo amarillo quístico y de ahí tenemos los tumores. Dentro de los benignos, el cistoadenoma, el teratoma y el fibroma. El cistoadenoma, múltiples quistes con gran volumen, bien definido, con poca vascularidad y no hay metástasis. Ahí lo tienes. Pero como tú ves, por más que eso sea un cistoadenoma y sea benigno, yo veo eso, esa trabécula y esa vascularidad, yo le mando a hacer exámenes para descartar cáncer de ovario. Juan seguro vivió muchos años. Mira tú crees que yo veo esa imagen y voy a decir, no, un cistoadenoma, estése tranquila. No, por más que puede ser benigno, yo le tengo que descartar la posibilidad de malignidad. Porque, obviamente, los cánceres más comunes en una mujer son de ovario, de útero y de mama, ¿no? De ahí tenemos el fibroma ovárico. Así como hay miomas en el útero, así también hay miomas en el ovario. Son raros, pero existen. Es exactamente un mioma, pero en el ovario, y generalmente en mujeres ancianas. De ahí tenemos el teratoma o quiste dermoide. Les aconsejo que le digan quiste dermoide, porque teratoma es el nombre médico, es el nombre teórico, pero nuestra gente en todo lo que dice oma piensa que es cáncer. Es verdad que el teratoma puede ser maligno, pero solo 1 de cada 10.000.
Y la mayoría de los teratomas están en niñas, no en mujeres adultas, sino en niñas entre los 3 y los 15 años. Entonces los padres se desesperan. Es un tumor embriogénico que empieza a crecer normalmente con la primera menstruación. Y sabe tener hasta pelos, dientes, huesos, tiene de todo. Usted va a ver ese tipo de diferenciación grasa-agua, o vas a ver esa ecorrefringencia brillante típica del quiste dermoide. La tomografía y la resonancia nos sirve para definir la grasa, el tejido blanco, las calcificaciones y los dientes. Y en resonancia magnética tiene que ser los focos bajos o medios de alta señal para que sea hipo o hiperintensa. Eso es en los benignos. Ahora, en los malignos tenemos el cistoadenocarcinoma y el carcinoma. Obviamente lo mismo que el cistoadenoma, solo que muy vascularizado y con invasión metastásica. Entonces ahí tienen ustedes un cistoadenocarcinoma. Mírenlo. Tiene más de 3 densidades y si ustedes le ponen vascularidad, está muy vascularizado. Ustedes le pueden ver en un carcinoma de ovario y está vascularizado, siempre tienen que hacer el espectro de color. Y entonces ustedes siempre van a ver un análisis amplio contenido sistólico, o sea, la sístole es corta y la diástole es más ancha, cuando normalmente la sístole es alta y la diástole es corta, eso es lo normal. Cuando tenemos una diástole muy ancha, significa que tiene bajo flujo, significa que puede ser algo maligno. No se olvide que toda neoformación es muy vascularizada. Por lo tanto, los vasos no tienen mucha resistencia y entonces dan estas anchuras diastólicas, generalmente en los tumores. Y de ahí vamos a la ecografía obstétrica de base. Generalmente se deben hacer mínimo 3 controles en un embarazo. Uno en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Generalmente por vía suprapúbica, el del segundo y el tercer trimestre, y por vía transvaginal, el del primer trimestre. ¿Cuál es el objetivo? Ver si hay gestación, si es uno o varios, qué edad gestacional tiene, la vitalidad del embrión, o sea, si hay latidos cardíacos, y determinar sus posibles malformaciones. Obviamente lo que pueda haber, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos precisar la edad gestacional, significa sacar un aproximado, señores. Un día con más o menos 3 o 4 en el primer trimestre, un día más o menos una semana en el segundo trimestre y un día más o menos 2 semanas en el tercer trimestre. Por lo tanto, la edad más segura del embarazo no es al final, sino al inicio del embarazo. Pero a veces a ustedes les llegan pacientes que son bien sui generis. Doctora, es que tengo que saber si es de viernes, de sábado o de domingo. Ahí es que yo le digo, mire señora, usted necesita una bola de cristal. Yo soy médica, no bruja. Porque si tú tienes un espermatozoide que puede vivir 3 días y un óvulo que puede vivir 3 días, tienes un lapso de 4 o 5 días que puedes gestar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tú no puedes dar con menos de ese rango de 5 o 6 días la posibilidad de embarazo. Porque si yo estoy en 2 meses y digo, bueno, embarazaste el 23 de junio, más o menos 3, ¿qué significa? Del 20 al 26. Entonces, en esa misma semana tuviste 3 maridos, te fregaste, no se sabe de cuál es. Espérate a que nazca y hazle el estudio genético. De paternidad, doctora. ¿Perdón? Las pruebas de paternidad ahí. La prueba de paternidad, o si eres inteligente, agarras a un blanco, a un moreno y a un chino y solo lo ves nacer y ya sabes de quién es. Todo da la viña del Señor. Pero hay personas que sí tienen ese problema y a nivel de las Fuerzas Armadas es muy común, señores. Cuando tú tienes pacientes que son militares, son muy especiales los militares, tienes que tener mucho tacto. Porque normalmente él te viene con un listado de un calendario. A ver, doctora, este niño puede ser del 3, del 8 o del 26. Si no es de esos días, no es mío. Así vienen ellos.
Y entonces ahí a mí se me hacen trenzas y me da coraje. Y tú le ves las caras de sufridas a todas las mujeres, pues, ¿no? Porque es lo típico de los varones. Ellos están 3 meses afuera y ellos tienen que la mujer confiar que no estuvo con ninguna mujer en esos 3 meses. Pero ellos regresan y si está embarazada hay que ver si es mío. O sea, así son la mayoría de los militares. Entonces Patriarcado, doctora. ¿Perdón? Ese es el patriarcado. Y los marinos también. Exacto, todas las fuerzas militares. Son marinos, policías, militares y aviadores también. Son todas las fuerzas militares. Entonces nunca vas a poder decir en una fecha exacta. Siempre tienes un rango de posibilidad. El control positivo del primer día del atraso menstrual significa 4 semanas de gestación. ¿Por qué? Si yo tengo una relación menstrué el día 10, hasta el 10. Menstrué, diga usted, no, menstrué del 1 al 5. El día 10 de abril empecé a menstruar. Tuve mi relación el día 12 de abril. Por lo tanto, embaracé el 12 de abril. Yo tenía que menstruar el 10 de mayo. Entonces, yo el día que tenía que menstruar el 10 de mayo, ya tengo 15 días de embarazo. Me espero normalmente una semana. Ya tengo 3 semanas de embarazo. Con 3 semanas de embarazo yo no lo veo por eco, pero ya sale positivo al examen de sangre. Entonces, yo para verlo por eco necesito mínimo 4 semanas a 5 de embarazo. O sea, necesito un atraso de 2 o 3 semanas para entonces poder hacer el eco transvaginal y determinar la posibilidad de embarazo. Entonces, con una gestación de 4 semanas, tienes la aparición del saco gestacional, imagen anecoica circular, banda hiperrefringente alrededor del saco y el cuerpo amarillo en el ovario. Ahí tienes un embarazo de 4 semanas. Mira lo que no tiene nada. Solo el saquito. Han pasado 4 semanas. A la 5ª semana aparece pero de gestación, no estoy hablando de atraso. Aparece la vesícula vitelina con un botón embrionario que no tiene latidos, con 2 milímetros. Ahí tienes tu botón embrionario con tu vesícula vitelina. Esta vesícula vitelina tiene que tener entre 3 y 5 milímetros y menos de 7. Cuando supera los 7 milímetros, ya sabes que es una macrovesícula vitelina. Ese niño viene malo y va a abortar. Pero obviamente no se lo vas a decir, ¿no? Sencillamente la mandas a control en 15 días. A una madre jamás se le dice que está muerto hasta que está muerto. Ni que se va a morir, porque se puede morir del susto y después te va a echar la culpa del aborto. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves una macrovesícula vitelina, pones macrovesícula vitelina. Se sugiere control en 15 días. Generalmente a los 15 días que tenía el control, ese saco ya está muerto. Ahí tienes la actividad cardíaca. Aquí ya tienes 6 semanas. Mira que de 2 milímetros subió a 5. El crecimiento del feto semana a semana en el primer trimestre es geométrico y después del primer trimestre es matemático. ¿Qué significa eso? A ver, los varones que son haces en las matemáticas, ¿qué significa un crecimiento geométrico y qué significa un crecimiento aritmético? Cri, cri. Cri, cri. A ver, Elvis, tú tienes que saber, Jorge, ¿qué diferencia hay entre el crecimiento geométrico y el crecimiento aritmético? No, yo desconozco, doctora, disculpe. No, ya te olvidaste. El crecimiento geométrico es aquel que se duplica a sí mismo. 2, 4, 8, 16, 32, 64, así. Y el crecimiento aritmético es el que se suma la misma cantidad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
¿ok? Crece 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, eso es aritmético. Pero el geométrico es duplicarlo, duplicarlo, duplicarlo conforme va creciendo. Entonces mira que en la semana 5 él medía 2 milímetros, en la semana 6 ya mide 5. Ahí ya hay frecuencias cardíacas que tienen que estar entre 140 y 160 por minuto. En la semana 7, de 5 debía ir a 10, ¿no? Ya mide 12 y ya tiene 2 cavidades, una amniótica y una coriónica. Ya aparece la membrana amniótica. Entonces tú ya ves la medida longitud coronilla-rabadilla con la membrana amniótica y la vesícula vitelina. ¿Ok? Este tiene, mire, 7 semanas con 6 días. Y mide 14 milímetros, ¿ves? A las 8 semanas ya aparecen brazos y piernas. Miren el tamaño de esta criatura ya a las 8 semanas. Tiene 2 piernas, 2 brazos, cabeza, tronco y cordón umbilical. Aquí tienes al amnios y la vesícula vitelina ya está migrando hacia la periferia. Y empiezan los momentos embrionarios, los movimientos embrionarios. A las 12 semanas ya hay esta columna, ya hay tubo normal, ya hay esbozos de cara, ya hay cerebro, ya hay romboencéfalo, ya hay extremidades superiores, inferiores, ya hay muslo, pierna y pie, ya hay brazo, antebrazo y manos. Y el niño todavía no tiene 3 meses. Por eso es que los que creemos en Dios o tienen alguna religión, o en mi caso, que yo soy católica, creo desde la concepción, desde la unión óvulo-espermatozoide. Porque a mí no me vas a decir que lo que estás viendo no es un niño. Que de pronto no hable, no camine y no esté al lado tuyo, no significa que no tiene vida. Y no significa que es un ser humano completo, con cerebro, con corazón, ya tiene intestinos, ya tiene riñón, ya tiene columna, manos, pies, dedos. Doctora, Dígame. con respecto a los latidos cardíacos, lo que pasa es que se basan en ese criterio o en ese fundamento para crear leyes como el aborto. Desde ahí, desde que empieza el latido cardíaco, se basan en Pero es que el latido cardíaco empieza a las 5 semanas. Por eso es que Y ahí es menos de un mes. Es que entonces ellos están hablando del aborto con menos de 3 meses. Ya esto es un niño de menos de 3 meses. Ese no es un aborto, es un asesinato. Si alguna vez ustedes han visto Los Gritos del Silencio, ¿han visto esa película? Es una grabación de un aborto dentro del útero con una cámara. Y el grito del silencio es el niño que abre la boca en el instante en que la cureta lo agarra, porque él huye de la cureta. Él siente lo que le está pasando. Entonces no pueden decir que no tiene vida. Es un ser humano. Es un ser humano al que estás matando. Eso tienen que tenerlo ustedes bien en claro. Y esas leyes que están queriendo hacer sin la objeción de conciencia, discúlpenme, vayan presos, pero no maten. Para eso son médicos. Ustedes juran salvar una vida. Eso es lo que ustedes están estudiando. Para eso ustedes se hicieron médicos, no para matar a una vida. Y tienen que tener sus conceptos bien formados. Porque entonces no estamos formando médicos, sino estamos formando asesinos. Y eso no somos. Para eso están toditos los criminales que están en la calle, que salen con un arma a robarte y te matan y no necesitan estudiar para eso. Sí, pues, no vas a estudiar para matar a un ser humano. Para eso agarra un arma y ponte a robar y ya está. Que de eso tenemos bastante en este país, con guante blanco y de los que no son guante blanco. De los que están internos y de los que están afuera ahí fumando en las esquinas. Entonces ustedes tienen que en la parte obstétrica tener bien en claro sus conceptos y sus principios morales, porque van a tener que defenderlos, señores. Las leyes están cambiando cada vez para peor y a mí nadie, por lo menos soy una mujer vieja, a esta altura nadie me va a obligar a hacer algo que yo no estoy de acuerdo. Pero mucha gente le tiene miedo a perder un empleo o miedo a perder su puesto de trabajo o de pronto su comida para sus hijos. Y entonces están queriendo obligar al médico a que no haya objeción de conciencia. Cuando siempre ha habido eso de que yo no lo hago, tú te lo quieres hacer, busca a alguien que te lo haga, pero yo no lo voy a hacer. Y no te lo pueden obligar a hacer.
Ahí tienen ustedes 2 sacos con 2 embriones. Eso es lo que la gente llama mellizos, pero son embarazos gemelar, bicorial, biamniótico. 2 sacos, 2 placentas, 2 niños. Probablemente un hombre, una mujer, uno blanco, uno negro, uno grande, uno chico, uno gordo, uno flaco. Son totalmente diferentes, son como 2 estaciones. Para que sean de un mismo saco, con 2 niños, entonces esos son monocoriales, monoamnióticos. Y es lo que la gente llama gemelos idénticos. Pero la mayoría son bicoriales, monocoriales biamnióticos. Una placenta, pero con 2 sacos. Y es lo que la gente dice mellizos. Y ahí normalmente son el mismo sexo cada uno. Para que hayan 2 sexos se necesitan que sean 2 huevos con 2 espermatozoides distintos. Listo, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Muy fuerte esta clase, doctor. ¿Perdón? Muy fuerte esta clase. Fuerte, pero realista, doctora. Doctora. Fuerte, pero realista. Innecesaria. Díganme, Yo tengo una pregunta. pregunte. ¿Qué probabilidad hay de que una mujer tenga el útero en retroversión en quedar embarazada? La misma que de uno en anteversión, mijita, eso solo maña. El útero en retroversión es absolutamente normal. 2 de cada 10 mujeres tienen útero en retroversión. La única diferencia es que la puerta de tu útero, en vez de estar al frente, está en el techo. La maña tuya de lograr que el semen llegue al techo, eso es todo. No es un útero que evita el embarazo, es un útero que tiene otro lugar de puesta del cuello del útero, eso es todo. Entonces, normalmente a esa mujer se le manda a tener relaciones y después de la relación que se ponga boca abajo. A la mujer en un útero anteversión que quiere embarazarse, la manda a tener relaciones, que eleve las caderas y se ponga una almohada en las nalgas. De esa manera el semen se queda adentro para que llegue rápidamente al cuello. En una mujer en retroversión se la manda a tener relaciones y ponerse boca abajo y que se ponga una almohada en la barriga, entre la cama y la barriga, para que la nalguita suba y entonces el semen caiga al piso del útero, donde en este caso, como ya se puso boca abajo, está el cuello. Y tiene las mismas posibilidades que cualquier otra mujer de embarazar. ¿Alguna otra pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, porque ahí vamos a obstetricia. Doctora, y supongo que hay, por ejemplo, para algunas mujeres que quieran saber antes porque tienen una planificación familiar y todo eso. Se hacen estudios. Si hay estudios para poder saber si tú tienes el útero. Un simple eco, hija. Un simple eco. Un simple eco. Cualquier eco te dice si tienes útero en retro o en anteversión. No necesitas ningún otro examen. Doctora, una pregunta. Gracias, doctora. Esas mujeres que usted habló que tenían 2 úteros, bueno, el útero dividido en 2, en el caso de que salgan embarazadas de los 2 úteros, ¿no comprimiría el uno al otro y se daría un aborto espontáneo? No, mijito, solo les hace una. Es como que si fueran gemelos. O sea, hay probabilidad de un doble embarazo. Se puede decir así. Sí, mijita. Te bendicen 2 veces. Solo que no simultáneamente. 2 por 1, doctora, 2 por 1. 2 por 1. El útero tiene fibras elásticas. Así que se expande. Dime. En uno puede haber un embarazo normal y del otro lado un embarazo ectópico. Sí, puede serse. Y entonces tienes que operar el ectópico después esperemos que tenga más de 3 meses el otro, porque para operar el ectópico, si los 2 tienen menos de 3 meses, el otro se te puede venir por la anestesia. Pero esa posibilidad sí que es mala suerte, loco. Ya que tengas un útero doble es mala suerte. Y ya que embaraces doble es triple mala suerte. Y que ese triple mala suerte encima sea ectópico es 4 mala suerte. O sea, cómprate la lotería porque te la sacas ese año. Es más o menos como el año 2020, que es horrible, desde el principio hasta el fin. Miren ustedes ahorita, viene nuestra bendita tontera de las elecciones. Eso parece la lista de los más buscados, los desgraciados, toditos prontuariados. Yo no voy a votar por nadie, desgraciado maldito.
Y se ríen, ¿no? No sabe por qué ladrón votar, doctora. Sí, no. ¿Por qué ¿Cuál es peor que el otro? Cada uno es peor que el otro. Es que le salió del alma el desgraciado maldito, doctora. Que me salió del alma. Especialmente cuando son tumores malignos, doctora. Sí le dice, el desgraciado. Ahí sí. Mira el maldito, desgraciado. Que la mala política es un cáncer, eso sí que hay que quede claro. La mala política siempre va a ser un cáncer. O sea, es que no conozco la buena política. ¿Tú conoces la buena política? En ningún lugar del planeta. Creo que Eso no existe, doctor. creo que En Rusia. no, en Rusia tampoco, hijo. Peor, en Rusia, es peor. Todo lo que era malo ya está muerto. O sea, ahí no es que Un poco más y dice Norcorea este man. Viva la madre. Tampoco así. Comunista. Un poquito más y Sí. No, doctora, pero hay países que... Creo que en Suiza funciona. Claro, Dicen que en Suiza y Suiza y Canadá. Canadá. Suiza y En Canadá. Canadá tampoco, hijo, porque yo tengo una tía en Canadá y mira lo que pasa allá. No, no es verdad. Lo que pasa es que no nos enteramos, que no es lo mismo. No es verdad. En Suiza sí, sé que Holanda también. Alemania también es decente. Finlandia. Sí, sí hay lugares más o menos decentes, pero bien fríos y bien alejados. Doctora, pero Finlandia Suiza también. es aborto. Y no venden Suiza. encebollado allá tampoco, doctora. No, ni bolón. Así que no se pueden ir a Alemania ni nada de eso. No, no hay verde, loco. O sea, no. Cualquier lugar que tenga verde, si no, no funciona. Doctora, es por esa razón que uno espera, no es que espera los 40 años, sino que uno quiere ir a Finlandia, por allá reproducir. Déjate ridiculeces, flaco, déjate cosas, pues no es así. No quiere responsabilizarse, que no es lo mismo. Todos ustedes ya tienen edad para estar viendo más allá del Basile, pero ninguno quiere salir de esa. Están preguntando que si ese es el deber para el segundo parcial, doctor. Chuta. Es la nota práctica, dicen. La nota práctica de No, imagen. mijito, no, 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 no. Traer el eco confirmatorio. Pilas. Esa es la excusa con los padres. Las chicas vamos a ir a profe, que la doctora nos haga el eco. Machete de este vuelo, quererme matar. No moleste. Ahora la gente se ofende cuando uno les dice que ya está en edad para ser mamá. Uy, se ponen agresivos. Doctora, pero entonces los que ya tenemos hijos nos tiene que dar punto extra. Ah, todos ustedes se creen teenagers, pues, hombres y mujeres. Pero si va a tomar eso de deber, los que ya tenemos hijos tiene que dar punto extra, porque ya me adelanté al deber. No, pues déjate cosas. Todo es desde cero, mijo, todo es desde cero. Sí, solo significa que sí funciona, nada más. Ah, me toca el segundo entonces. Bueno, niños, nos vamos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Bien, Gracias, Doctora, cuídese, muchas gracias. Gracias, doctora, pase bien. Doctora. Doctora.